Rey de reyes, Señor de señores, el que vive y reina en nuestras vidas. Porque hoy podemos decir, lo tenemos todo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendecimos la vida de los que hoy nos están mirando por medio de las redes sociales. Nuestra hermana Herminia Sánchez, bendiciones a sus vidas. Por acá también está nuestro hermano Alfredo Irma Porra, muchas bendiciones. Los pastores de Casa Sesbi Venezuela, muchas bendiciones a sus vidas. Hay otros más que desde mi plataforma no puedo visualizarlos, pero de la misma manera deseamos que la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes. Y hoy, bueno, particularmente nos sentimos gozosos. Casa Sesbi se llena de gozo, de alegría en recibir hermosas personas que hemos estado esperando durante mucho tiempo. Dicen por allí que lo bueno se hace esperar. Y bueno, voy a comenzar con la familia de nuestra hermana Joel y nuestra hermana Marisol. Hemos querido tenerlos en casa y hoy el deseo de nuestros corazones se ha cumplido, poder verle acá en Casa Sesbi. De la misma manera, la mamá de nuestro hermano Ricardo hoy está con nosotros y nos gozamos de que hoy esté acá en nuestra casa, que es su casa. De la misma manera, también Bexy y Meni, gozosos de verles acá en Casa Sesbi, la cual es su casa. Y bueno, particularmente me siento muy alegre por una persona que hoy nos visita de lejos, que nació con nosotros, nació en Casa Sesbi, solo que las circunstancias y situaciones difíciles de su vida hicieron que se nos alejara a otro estado de acá de Venezuela, iba a decir yo, otro estado de acá de México, pero hoy está con nosotros Casey. Casey, yo quiero que aunque sea pases acá y des un saludo a la casa y también a todos los que nos ven por medio de las redes sociales, ¿sí? Gracias, amén. Buenos días a todos. Es una bendición estar aquí. Es una oración contestada, parte de una oración contestada, como dice mi pastor. Yo nací aquí en Casa Sesbi. Todo lo que les comparto es en base a Casa Sesbi. Estoy orgullosa de conocerlos a todos, muy contenta, y como se los digo siempre, hay que agarrarnos del Señor porque el Señor nunca nos deja solos. En las peores circunstancias Él está con nosotros, no nos deja, no nos va a dejar, y lo único que tenemos es que tener esa fe en Él, de que Él nos va a sacar adelante, no importa nuestras circunstancias. Bendiciones para todos y es un placer estar aquí. Casa Sesbi. Sí, la íbamos a dejar predicando, pero vamos a esperar la otra semana. Ah, no, la otra semana no hay culto. Ah, bueno, para el próximo año. Gloria al nombre del Señor. De verdad que nos sentimos gozosos por todo lo que el Señor ha estado haciendo, no tan solo en nosotros como casa, sino en lo particular en cada una de las familias, en cada una de las personas que pertenecen a Casa Sesbi, han sido una extensión a sus familiares, a sus amigos. Hoy tenemos fruto en Casa Sesbi de Michelle y de su hermana que está acá. También trajeron a una amiga con ellos, que para nosotros es un privilegio tenerle aquí dentro de casa y ya sentimos que es parte de esta casa. Así que he venido hablando en el transcurrir de la semana, el día martes en el servicio de oración, hablamos particularmente de lo que es aquellos deseos frustrados o promesas frustradas que nosotros establecemos como metas. A veces establecemos metas de años y decíamos particularmente porque es un caso que sucedió a nivel mundial. Todo el mundo para el 2020 planificó, hizo planes quizás de vacaciones, hizo planes tal vez de fiestas, de cantidades de cosas, pero el 2020 fue un mes de frustración. ¿Por qué digo frustración? Se determinó ese año, el año de la pandemia, el año del COVID, se determinó como el año con mayor cantidad de suicidios en el mundo. Ese año muchas personas, por causa de no haber logrado, de no haber hecho, de no haber conseguido sus metas, terminaron frustrados y la frustración los llevó
a una posición totalmente contraria para atentar contra su vida. Y esto es totalmente terrible. Dentro de las Escrituras no escapan estas situaciones. Vemos a hombres de Dios, hombres que tuvieron quizás una entrega tan poderosa como mirar que caiga fuego del cielo. Oh, esto es sorprendente. ¿Quién de los que estamos acá ha logrado en alguna oportunidad de su vida levantar su mano y decir que caiga fuego sobre la vecina? No, mentira. Que caiga fuego del cielo. Ninguno, aunque muchos quizás quisieran hacerlo, pero Dios no se los ha permitido. Entonces, hay un hombre que miró, observó con sus propios ojos todo lo que es el poderío de Dios en fuego, el poderío de Dios en manifestación, y un día se sentó debajo de un enebro deseando la muerte, diciéndole al Señor que por qué él había vivido. Otro hombre también que no deseó vivir fue Jeremías. Le estoy hablando en la primera historia de Elías, pero la segunda historia de Jeremías, gente que vivieron frustrada por causa de no haber cumplido sus sueños o por causa de situaciones del contorno que frustraron algunos ámbitos de vida. Pero hoy quiero particularmente hablar de un hombre llamado Pedro, que todos hemos leído, todos hemos conocido sobre Pedro, y en sus principios, sus inicios, quiero leerte una porción en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 4, una porción que narra la situación en cuanto al llamado de este hombre. Dios lo llamó gloriosamente. Cristo se presentó ante él como un hacedor de milagros. La primera experiencia que él vive relacionada al maestro es esta experiencia cuando dice las Escrituras: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaremos la red. Y habiendo hecho, encerró gran cantidad de peces y su red se rompía. Me sorprende la situación porque el que estaba hablando con el maestro no era un inexperto, no era alguien que no sabía lo que estaba haciendo. En primera instancia, Pedro le dice: Señor, he trabajado. O sea que ese era su trabajo, esa era la función que él tenía. Lo que él sabía hacer era pescar, eso lo sabía hacer él. Él sabía lanzar red, él sabía dónde estaba la cantidad de peces necesarios para poder mantener a su familia. Era un pescador de profesión, era un hombre que estaba dedicado, tenía sus embarcaciones, tenía los lugares específicos para ir y salir a pescar. Pero en un momento, en una noche en la que él quizás trató por todos los medios de agarrar peces, no tomó, y en la mañana se consigue con un desconocido que predica una palabra, que le enseña a una multitud, y desde su embarcación expresa un mensaje y le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro y allá adentro lanza la red. Ahí comenzó el primer milagro que sorprendió tal vez la vida de este hombre, porque él naturalmente sabía que no se iba a agarrar nada, y menos tirando la red a la ligera, menos lanzando, no sé si aquí sea el mismo nombre, en Venezuela es tarraya. Tarraya es la manta o la malla con la que se pesca en algunos lugares específicos. Y hay otros lugares donde se utiliza lo que es la pesca de arrastre. Se lanza una malla y con esa malla se puede conseguir una gran cantidad de peces. Pero aquí no estamos hablando de ese tipo de pesca, estamos hablando de que era un tipo de pesca instantáneo. Lanza la red e instantáneamente dice que no podían levantar dicha red. Tanto así, y yo quiero que a usted se le quede grabado esto en su pensamiento por unos minutos, tanto así que la red se rompía. La red se estaba rompiendo de tanta cantidad de peces. Era sorprendente. Pedro no había visto un milagro nunca en su vida como este, a pesar de que había pescado toda la noche. En ese preciso instante, todos los peces se acumularon para entrar a la red
de Pedro. Entonces, me imagino yo que a partir de acá no hubo duda de seguir al maestro, que a partir de este milagro no hubo una situación dudosa en comenzar a caminar en pos del Señor. ¿Por qué? Porque hubo un impacto en el corazón de aquel hombre. Como muchos de los que hoy estamos acá, tal vez un milagro no fue la situación para que yo estuviera en esta casa, pero sí hubo una palabra que impactó mi vida, que determinó mi desarrollo y crecimiento dentro de los caminos del Señor. Entonces, miramos a Pedro en todos los ámbitos de su vida siguiendo al maestro después de un impacto milagroso. Después de una situación vivida, Pedro determina decir, voy a seguir a este Jesús, este hombre que tiene palabras poderosas, este hombre que hace milagros. Y a partir de allí el Señor le dice, sígueme que te voy a hacer pescador de hombres, voy a cambiar de profesión en tu vida. Pedro comienza a caminar con el maestro, pero quiero mencionar una de las historias finales de Pedro, una de las historias que todos hemos leído, hemos escuchado, hemos conocido, que es la historia donde Jesús comienza a hablar sobre heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Y Jesús estaba hablando de sí mismo. Libro de Mateo, capítulo 26, versículo 30. Mire cómo dice la palabra del Señor, Mateo 26, 30 en adelante. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque Cristo está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersidas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro. ¿Quién respondió a lo que el maestro estaba diciéndole a la gente? El maestro estaba dando una afirmación de los acontecimientos futuros de su vida. Pero hubo un hombre impactado por la palabra desde un comienzo que reacciona a lo que el maestro está diciendo. Entonces, cuando Pedro responde, le dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces dice Pedro, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Miren la influencia de Pedro. Miren la influencia de este hombre que en un momento determinado dijo, yo no te voy a negar. Yo no voy a hacer nada en contra de ti. Yo voy a caminar contigo. Yo voy a estar ahí a tu lado. Tal vez los que estaban escuchando al maestro dijeron, tiene razón. Si hieren al maestro, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi vida? ¿Qué va a hacer de mí si se va el maestro? Pero Pedro surge como una influencia para el resto de las personas y dice, aunque los demás se escandalicen, yo no me escandalizaré. Yo voy contigo hasta la muerte. Otras historias paralelas a esta, Pedro, si no me equivoco, cuando lo habla en Lucas, dice, a la cárcel voy contigo, e incluso si me matan o a la muerte puedo ir a tu lado. O sea, Pedro estaba restiado, Pedro estaba con el deseo, pero esta promesa, Jesús le dice, de cierto te digo que no habrá cantado el gallo cuando tú me hayas negado ya 3 veces. ¿Qué le está diciendo el maestro? Tú vas a romper tu promesa. Tú vas a quebrantar la palabra que me estás declarando en esta hora. Y Pedro le dice, Señor, no, yo voy a ir contigo hasta la muerte. ¿Qué pasa en este asunto? Que a veces nosotros prometemos cosas basado en nuestra capacidad. Pedro estaba basando su promesa en la capacidad que tenía para hacer las cosas. Y es aquí donde fallamos. Es aquí donde nosotros erramos. Porque no se trata de mi capacidad en cuanto a lo que yo puedo hacer para Dios. Porque cuántos de los que hoy no estamos, los que hoy estamos acá y los que están en casa,
no hemos fracasado en una promesa. Todos hemos fracasado en una promesa. ¿Basados en qué? Basados en lo que conocemos de nosotros mismos y lo que podemos hacer en el futuro. Creo que válgame mencionar una historia que hoy está en Casa Servi. De repente, usted no conoce la historia de Casey en totalidad. Usted dirá, así comenzó con nosotros. Pero ella tenía en su corazón una promesa. Ella tenía en su corazón venir a Ciudad Juárez, cumplir con un requisito de documento y regresar a los Estados Unidos. Pero en su proceso, Dios no se lo permitió. ¿Por qué? Porque ella basó un sentimiento, una emoción en lo que conocía, en lo que sabía que era correcto, en lo natural y lo físico. Hoy, permítame preguntar, Casey, ¿cuántos años ya tienes acá? 3 años y medio. 3 años y medio en lo que quizás no pudo ver el proceso cumplirse en el primer año como se esperaba. Pero ya gracias al Señor, su proceso ya se está cumpliendo y va a poder ver lo que soñó hace 3 años y medio. Ahora, ¿qué pasa? Que a veces nosotros actuamos según lo que conocemos. Lo que yo conozco, lo que yo sé, lo que yo voy a hacer. Mire, ¿cuántos de los que están acá no planificaron salir en su vehículo y cuando salieron estaba ponchada la llanta? En Venezuela decimos, estaba pichado el caucho. Voy a salir y la llanta ponchada. Voy a salir y el volante se está moviendo para arriba y para abajo. Voy a salir y no sé qué hacer porque se me acabó la gasolina. Entonces, siempre sucede algo en el trayecto de nuestra planificación que nos conlleva quizás a un fracaso. Pero dicho fracaso está basado en lo que yo consideraba que podía hacer, mas no en lo que Dios había planificado sobre mi vida. Porque una cosa es lo que yo quiero hacer y otra cosa es lo que Dios desea hacer en nosotros. Por eso Pedro le expresa al maestro lo que él quería hacer. Y el maestro le expresa a Pedro cuál era su plan. Pedro dijo, voy contigo hasta la muerte. Y el Señor le dijo, no, tú me vas a negar. Señor, ni que me maten. Tú, antes que el gallo cante, ya me estarás negando. ¿Por qué? El plan del maestro no era que Pedro le negara. El plan del maestro era que en medio de la negación de Pedro, su fe sea afirmada. Hay una versión de las Escrituras que habla de la condición en cuanto a firmeza no de fe, sino de estabilidad en lo que él había recibido. Pedro estaba recibiendo una palabra de parte del Señor que le dijo, cuando tú me niegues, cuando tú falles a tu promesa, cuando tú entres en el proceso, yo quiero que al final tú sigas en pie. Yo quiero que al final tú permanezcas firme, porque no es fácil el proceso. ¿Qué produce una promesa quebrantada, fracturada o no realizada? ¿Qué produce? ¿Qué es lo que produce en el corazón de una persona? Voy a hablar según lo que Pedro vivió. Cuando Pedro negó al maestro, Pedro viene y se acerca a un grupo de personas a hablarle. Y en aquel grupo de personas uno le dice, hey, ya va, tú te pareces a uno de ellos. Y Pedro levanta y le dice, no, yo no conozco a tal persona, yo no sé ni de qué me está hablando. Y se va a otro grupo. En el otro grupo le vuelven a decir lo mismo, hey, tú como que andabas con ellos, a mí me parece que yo te vi. Así como la canción mundana esa que dice, yo como que te conozco, yo como que te vi, tú te pareces a alguien. ¿No la han escuchado? Esa es toda la canción, bien mala la canción, no, pero todo lo que dice, yo como que te conozco, yo creo que salió de la Biblia, porque son 3 veces, yo como que te conozco, yo como que te he visto, tú te pareces a alguien. Pero realmente la Biblia, la tercera vez, le dice, hasta tu manera de hablar te delata, o sea, tú te pareces a ellos.
Tú estás hablando como ellos. Mire, por ahí hay un personaje, no lo quiero mencionar. Cuando llegó a México, él dijo, yo no voy a hablar mexicano. Pero ¿por qué lo mira? Yo no voy a hablar mexicano. Y la maestra en estos días le preguntó, ¿por qué si tu papá y tu mamá son venezolanos, tú no hablas venezolano? Es que maestra, es que yo me la paso con muchos mexicanos. Por supuesto. Y le preguntaron en estos días, ¿de dónde eres tú? Y le dijo a la mamá, mamá, ¿estuvo mal? Yo le dije que yo era mexicano. Porque eso es lo que se siente, eso es lo que él ha vivido, eso se le pega en su genética, eso está adherido a él, eso está adherido a nosotros. Nos sentimos ¿de dónde? Del sitio donde nos han arropado, donde nos han acobijado, donde nos han enseñado, donde nos han ayudado, de ahí nos sentimos. Entonces Pedro se identificó por lo que él era, porque ya estaba apegado al maestro. Él estaba allí calentándose con un grupo de personas, mirando cómo capturaban o tenían preso al maestro, pero él no dejaba de hablar ni de expresarse, y la gente notaba su gentilicio, la gente notaba su naturaleza, y le decían, ¿te pareces? Me parece que te hemos visto con ellos, aún tu manera de hablarte de la forma en la que hablas como él, hablas como ellos. Y la tercera vez, dice las escrituras, que él maldijo, soltó algunas groserías, algunas malas palabras, y dijo, no lo conozco, y cantó el gallo. Cuando canta el gallo, él instantáneamente, y puedo decirlo con firmeza, el Espíritu Santo le recuerda la promesa. Y cuando le recuerda la promesa, entra un sentimiento de frustración. Dice la Biblia que se fue a llorar amargamente. Se fue y lloró amargamente. Mateo 26, 75 dice, entonces, Mateo capítulo 26, versículo 75, dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le habían dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Lo primero que ocurre en el corazón frustrado es amargura. Por supuesto, el llanto es producto de dicha amargura. ¿Por qué? Porque no pude cumplirle, no pude hacer esto. Y estamos culminando un año en el que muchas metas se quedaron a media. Muchas metas se quedaron frustradas. Muchas cosas que usted tal vez a principio de año, este año me compro un carro nuevo. Este año termino con mi casa. Este año esto, este año aquello, este año lo otro. Pero cuando se termina el año, entra ¿qué? Un sentimiento de frustración, de amargura. ¿Por qué? Porque no logramos cumplir. Nos estancamos. La palabra del maestro fue, yo he rogado al Padre. Y no he visto, escuche, no he visto otra historia como esta. No he visto otra historia en la que Jesús se preocupe tanto por una sola persona. Porque cuando oró por sus discípulos, oró por todos, pero en un momento determinado, en un momento específico, cuando habló de Pedro y de la situación que Pedro estaba viviendo, dijo, he rogado al Padre para que tu fe no falle, para que no faltes en esto que yo he determinado en tu vida. Pedro seguía tercando, yo no voy a fallar, yo voy a seguir adelante. No. Pedro, sí me vas a fallar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay promesas que se van a romper, que hay situaciones que no vas a lograr, que hay momentos que no vas a poder seguir avanzando y vas a quedar detenido en los ámbitos que tú deseabas continuar. Hay tiempos en los que vas a tener que pararte y no avanzar más,
aunque quieras, pero las fuerzas no te van a dar. Hay momentos que las fuerzas no te van a lograr levantar las piernas, aunque tú quieras levantar para caminar, para correr, para hacer algo. Hay momentos en el que no lo vas a poder hacer, y no se trata de que Dios no está contigo, no. Se trata de que hay un plan de parte de Dios para tu vida que te está diciendo: ten paciencia, espérate, yo he rogado para que estés firme al final de tu prueba, para que permanezcas firme al final de tu tribulación. El problema no es la tribulación, el problema no es el fracaso en cuanto a la promesa que hiciste, el problema no es el fracaso en cuanto a los planes que tenías, el problema es cómo vas a terminar al final de todas las situaciones que estás viviendo. ¿Cuál va a ser tu final? ¿Cuál va a ser lo último que tú veas? Porque todo depende de lo que tú estás haciendo el día de hoy. Ok, hoy estoy estancado, hoy estoy paralizado, hoy no puedo caminar, hoy no puedo avanzar, pero no te preocupes, Dios dijo sobre ti: estoy queriendo que tú estés firme a pesar de toda tribulación vivida. Porque no se trata tu victoria, tus triunfos, tus logros, tu estandarte, no se trata de lo que tú logres, sino de lo que Dios logró en ti. ¿Sí me explico? Ya no se trata de que este año tuviste un carro nuevo. No se trata de que este año tuviste una casa nueva. No se trata de que este año lograste pasar. No se trata de eso. Se trata de lo que Dios hizo en el tiempo de estancamiento. Lo que Dios hizo en el tiempo en el que estuviste paralizado. En el tiempo que sentiste frustración, ahí Dios hizo algo. Señor, pero ¿qué? Me detuve, no fui a la iglesia, me detuve, no oré, me detuve, no clamé, me detuve. Pedro vivió ese tiempo. Miren algo, te voy a leer una historia fascinante de Pedro. Jesús es muerto, lo crucifican, lo sepultan, cumple su palabra, dice: a los 3 días me levanto. Cumple su palabra diciéndole: yo me voy a levantar. Pero Pedro tenía el sentimiento de frustración en su vida. ¿Y qué pasa con Pedro? Pedro toma a 6 personas más, porque Pedro era líder. Pedro era una persona que arrastraba gente. Y con él arrastró a 6 personas más y se las llevó a pescar. A 6 personas le dijo: ¿sabes qué? El maestro murió. Ya no tenemos nada que hacer. Se frustraron nuestros sueños. Yo sigo vivo, porque la frustración pudo haber llevado a Pedro al suicidio. ¿Se lo dije en un comienzo o no? El año de más suicidios en el mundo fue el año de la pandemia, porque fue un año de frustraciones, de sueños no concluidos, de deseos detenidos, paralizados. Pero vemos a un Pedro que, a pesar de toda la frustración, no se suicidó. Vemos a un Judas que por la frustración se fue al suicidio. Entonces la oración del maestro era: yo he rogado para que tu fe no falle, para que al final de todo este asunto tú estés firme. Pero Pedro se fue a pescar, no se murió, se fue a pescar. Libro de Juan, capítulo 21, versículo 5 en adelante. Juan 21, 5. Mire cómo dice, y usted me va a entender por qué me fascina esta historia. Dice: y le dijo, Jesús se paró en la orilla, miró a los 7 pescadores, al experto, a Pedro, al que sabía pescar, y les dijo: hijos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Versículo 6. Él le dijo: echad la red a la derecha de la barca. ¿Y qué pasó? Y hallaréis. Entonces echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina? ¿Qué fue? Le dije en un comienzo, ¿cuál fue el milagro que impactó la vida de Pedro?
soy experto pescador, pesco toda la noche, no agarro nada, este hombre me da una palabra, pesco, las redes están a punto de romperse pescando, yo tengo que creer y seguir en este hombre. Pero después de toda la frustración que vivió, vuelve a recibir una palabra y le dice, échala a la derecha. Y cuando la echa, dice que no podían levantar las redes por la gran cantidad de peces. Eran 153 peces grandes. Porque yo me imagino a Pedro contando a los peces. No me cree, vamos a leerlo. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Pedro. Es el Señor Pedro. Dice, y cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echaron al mar. ¿Quién se viste para echarse al mar? Dígame alguien, usted va para la playa a bañarse y usted se viste, se coloca su ropa y se mete al mar. ¿Qué significa esto? Que Pedro determinó en su pensamiento, determinó en su vida que él estaba desnudo delante del maestro. Que espiritualmente él no podía presentarse como estaba. Entonces determinó colocarse lo que él antes tenía y lo que él antes era. Dice las Escrituras, acompáñenme allí, por favor. Quedamos en el versículo 7. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, el Señor es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando las redes de peces, pues no distaba de tierra, sino como 200 codos. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas allí en la orilla. ¿Y qué había en las brasas según la lectura? ¿Cuánto? Había un pez en las brasas. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿De dónde salió ese pez? Jesús no tenía red. Jesús no tenía caña de pescar. Pero ahí estaba el que hacía milagros. Y el que le ordenaba al mar que produjese peces y los peces salían del mar. ¿Cuántos han visto que un pez salga del mar y se lance a las brasas? Porque el pez dijo, yo prefiero morir en las brasas del Señor que nadar en un ancho mar. Entonces, seguimos leyendo. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto, las redes no se rompían. Dice, eran 153 peces grandes. En la primera lectura, cuando Pedro hizo la pesca milagrosa, dice la Escritura, las redes se rompían. Así lo dice. Dice que cuando estaban levantando las redes se estaban rompiendo. Pero acá ocurrió un milagro, no tan solo de peces en las redes, sino que las redes se repotenciaron. ¿Qué ocurrió en el trayecto de tiempo en el que Pedro hizo su primera pesca y su última pesca? Hubo una afirmación en su vida. Hubo una seguridad. Pedro entendió en aquel momento que a pesar de cualquier situación vivida, Él sigue haciendo milagros en él. ¿Qué te quiero decir con esto? Presta atención y con esto concluyo. El mismo milagro con el que Dios llamó a Pedro, porque yo me imagino a Pedro allá sacando la red, levantándola, diciendo es un pensamiento, me lo hizo otra vez. Me lo volvió a hacer.
Hizo el milagro con el que me llamó. Hizo el milagro con el que yo creí en Él. ¿Por qué? Porque a pesar de que le negó, a pesar de que se frustró, a pesar de que lloró amargamente, a pesar de que pasó situaciones difíciles, Él sigue repitiendo el milagro en tu vida. Él sigue diciendo, tranquilo, que yo no voy a hacer milagros en ti por lo que tú eres. Yo voy a hacer milagros en ti por lo que yo soy en ti. ¿Sí me explico en este ámbito? Dios seguía amando a Pedro como el primer día, a pesar de que le había negado. Y hoy yo vengo a decirte que a pesar de todas las frustraciones que hayas vivido en tu vida, el Señor sigue siendo el mismo hacedor de milagros para ti. Dios va a seguir haciendo milagros en ti. Lo único que necesitamos entender es que aunque yo prometo conforme a mi fuerza, Él va a hacer conforme a su voluntad. Así que no te frustres. Todo lo que viviste este año fue porque hubo un propósito de parte de Dios en tu vida. Porque hubo un plan de que hoy estuvieras en Casa Servi. Porque hubo un plan de que hoy estuvieras acá. Yo quiero que te coloques en pie en esta hora. Quiero despedir a todos los que están en casa. Decirle que la gracia del Señor pueda sobreabundar en cada uno de ellos y que el próximo año podamos mirarnos acá en Casa Servi. Muchas bendiciones.